Hermoso es meditar la palabra del Señor y saber a través de ella que Dios nos creó con el propósito de que usted y yo tengamos comunión con Él. Eso es para lo que nos creó Dios, para tener comunión con Él. La palabra nos dice que en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice que diariamente bajaba al jardín a tener comunión con ellos. Él nos creó con ese propósito de tener comunión con nosotros y para que nosotros, en cambio, le demos gloria en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. La palabra nos enseña que fuimos creados para formar parte del redil de Dios, pero vemos en el libro de Génesis que cuando la primera pareja pecó en el huerto del Edén, se perdió esa comunión. Se creó una separación entre la humanidad, entre nosotros y Dios, y ahora la humanidad se encuentra en enemistad con Dios. La humanidad, en lugar de acercarse a Dios, se va alejando cada vez más de Dios, y esta humanidad que no está en Cristo no forma parte del redil de Dios. La humanidad sin Cristo se encuentra perdida, se encuentra sin esperanza de salvación, a menos que lleguen a Cristo Jesús, a menos que sean salvos por Él, al ser perdonados sus pecados y obtener la reconciliación con Dios. Cristo vino a traer la reconciliación con Dios. Esto nos lo enseña Pablo en Romanos en el capítulo 5. Él nos reconcilió consigo mismo. Y Jesús, andando en esta tierra, cuando Él se encarnó, empezó su ministerio en la tierra. Y cuando Él miraba las multitudes, cuando Él enseñaba, cuando Él estaba entre las multitudes, la palabra del Señor nos permite ver que Él miraba a la gente, a la humanidad, sin ningún rumbo espiritual. Los miraba perdidos, y la palabra nos dice que Él miraba a la gente como ovejas sin pastor. Las veía con pasión y también con pasión, porque al Creador le duele, se compadece de nosotros, pero tiene una pasión profunda por aquellos seres a quien Él creó. La palabra nos dice que Dios no desea la muerte del impío. La palabra de Dios nos dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, mas sin embargo la humanidad escoge lo que no es de Dios. Cada ser humano es una oveja que necesita el cuidado del buen pastor, que es Jesucristo. Amén. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro pastor. Pero la misma palabra del Señor nos enseña que la humanidad, en vez de buscar a Dios, prefiere las tinieblas. La humanidad prefiere andar divagando sin rumbo, sin esperanza. Prefiere andar divagando, expuesta a ser destruida eternamente por no querer formar parte del redil que Dios estableció. El redil, el cual nos trae a nosotros la vida, nos trae la salvación, nos trae la protección. Y en el mundo aún hay ovejas que son parte del redil del Señor, que no han venido al redil, y por las cuales Jesús, nos dice la palabra, vino a dar su vida para salvarlas y traerlas a su redil. Él es quien con su sangre nos reconcilió con Dios, y ahora usted y yo, querida iglesia, gozamos de comunión con Él, gozamos de su cuidado, gozamos de su protección, tal como nuestro buen pastor que Él es. Y cantamos: Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Él conoce nuestra vida, Él conoce todo lo que concierne a nuestra persona. Y en esta tarde estaremos meditando en el último yo de Jesús, no en orden, sino como el Señor me lo dio que lo diera en la iglesia, y es: yo soy el buen pastor.
soy el buen pastor. ¿Quién puede decir, Él es mi buen pastor? Él es nuestro buen pastor. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, versos 11 y versos 14, y vamos a estar meditando. Oremos. Señor, te damos gracias por este día especial que nos has dado, por tu presencia en este lugar, porque sabemos que has escuchado nuestra alabanza, nuestra oración, y has contestado, Señor, tocando nuestra vida. Ahora pedimos, Señor, que tú, Señor, nos hables de una manera especial, que en lo más profundo de nuestro corazón llegue esta semilla, Señor, y esta semilla de un fruto glorioso para darte a conocer donde quiera que nosotros vayamos. No queremos ser ovejas sin pastor, queremos ser ovejas con un pastor el cual está al cuidado de nosotros. Por eso en esta tarde, Señor, te pedimos que tú nos hables, nos enseñes y nos transformes a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de este lugar y donde quiera que este mensaje llegue a través de las redes sociales. Habla, Señor, lo más profundo. Toma el control de cada mente, de cada corazón, del ambiente en el que se está escuchando este mensaje, y que llegue, Señor, hasta lo más profundo de cada ser. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos honra, gloria y alabanza por siempre. Y el pueblo de Dios dice amén. Jesús, en el verso 11 de este capítulo 10 de Juan, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando Jesús está hablando, yo soy el buen pastor, está haciendo un contraste entre él y los líderes del pueblo de Israel. Ellos eran los pastores que Dios había designado para que guiaran al pueblo a su presencia, para que ellos enseñaran al pueblo lo que es la verdadera adoración a Dios. Mas sin embargo, los líderes del pueblo de Israel se desviaron. Los líderes del pueblo de Israel buscaban sus propias ganancias. Los líderes del pueblo de Israel hicieron sus propias leyes por las cuales hacían difícil, según ellos, la entrada al reino de los cielos, a la humanidad, al pueblo de Israel. Y Jesús, al ver el corazón de los líderes de Israel, los condena y les dice que son ladrones, que son mentirosos, que son salteadores. Los condenó de ser pastores que trabajan por interés material, trabajan por el buen nombre que recibirían, pero sin tener amor por las almas del pueblo de Israel. Y eso no está solamente en ese primer siglo de la iglesia, o desde que comenzó Dios a hablar a la humanidad a través de su pueblo, sino que hoy en día miramos también muchos pastores falsos. Vemos muchos obreros falsos que solo lo hacen por ganancia, mas sin embargo no aman las almas realmente. Y Jesús declara: yo soy el buen pastor. El buen pastor que nunca abandona sus ovejas. El buen pastor que sustenta y protege su rebaño. El buen pastor que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor Jesucristo estaba haciendo una comparación entre los líderes de Israel y su persona. Y sabemos que nadie se puede comparar a Él, mas sin embargo Él desea que nosotros le imitemos en nuestro trato con las almas. Y en este mismo capítulo Jesús declara y dice que sus ovejas lo conocen, que sus ovejas conocen su voz y le siguen. Y también dice que aquellas que no le siguen, aquellas que no son suyas, no conocen su voz y son confundidas y se extravían por causa de las mentiras que el enemigo de nuestras almas les da. Pero Jesús es el buen pastor que siempre está buscando nuestro bienestar, siempre está buscando cómo bendecirnos, siempre está buscando que el plan de Dios en nuestras vidas se cumple, y ese plan que se
nosotros para que un día estemos gozando de su presencia. El apóstol Pablo lo dijo: porque estoy plenamente convencido de esto, que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. En Filipenses 1:6 Él nos está diciendo que nuestro buen pastor está siempre al cuidado, vigilante, para que tú y yo, querido hermano y hermana, lleguemos hasta ese día glorioso en el cual podamos ver su rostro. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Jesús no solamente dijo: yo soy el buen pastor, sino que además dijo: el buen pastor da su vida por las ovejas. No solamente arriesga su vida, sino vemos nosotros que Él mismo dio su vida por nosotros en rescate, para que tú y yo no nos perdamos con el mundo, para que tú y yo alcancemos la vida eterna. Amén. El buen pastor da su vida, lo da todo por sus ovejas. Cuando Jesús está hablando con el pueblo, estaba usando este lenguaje figurado porque se conocía bien el oficio de los pastores en ese entonces. Un pastor, cuando venía una fiera, tenía que pelear con esa fiera. Si podemos ver nosotros en el libro, en el Antiguo Testamento, el rey David dice que peleaba con leones, con osos, para librar a las ovejas de las garras, de los fauces, de los osos y de los leones. Ya en la historia antigua, relatos en los cuales pastores hasta fueron muertos por animales salvajes por estar defendiendo a las ovejas. Y el mismo Jesús dice: el asalariado, cuando ve a la bestia que viene por el rebaño, mejor se va, no va a exponer su vida para defender al rebaño, para defender las ovejas, pero dice: yo soy el buen pastor y yo pongo mi vida, yo doy mi vida por las ovejas. Él lo da todo por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? En los versos 17 y 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Él la dio por cada uno de nosotros, pero no solamente dio su vida, sino que dice: y tengo el poder para tomarla una vez más. Gloria a su nombre. Esto nos dio a nosotros la garantía de su cuidado, la garantía de su salvación. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Y en el 18 dice: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios. Tengo autoridad para darla. Imagínense, Él es el que nos creó, tiene toda autoridad para darnos vida. Y tengo autoridad para tomarla de nuevo, aunque Él la dio por nosotros. Al tercer día volvió, tomó esa vida de nuevo, resucitó para estar siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria a su nombre precioso. Y luego nos dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, y en la voluntad del Padre estaba establecido desde antes de la creación del universo que el Hijo diera su vida por nosotros y que la volviera a tomar para salvarnos del infierno. Gloria al nombre del Señor. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nos habla de su poder, nos habla de su autoridad, nos habla también de que Él sometió su voluntad a la del Padre para venir a hacer lo que se le había encargado. Pero sabemos por la palabra, y lo estaremos celebrando, lo celebramos diariamente, pero en el mundo se celebrará la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día Él resucitó, al tercer día se levantó de la tumba, dice Pablo, para nuestra justificación. Porque si Cristo, dice Pablo en Corintios, no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe.
En vano sería nuestra predicación, pero sabemos que Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria a su nombre. Tenemos un pastor eterno, un pastor que nunca morirá, un pastor que siempre está vigilando a su rebaño, un pastor que lo cuida, un pastor que lo sustenta. Y en Lucas 12:32, el Señor Jesucristo, hablando a las almas que le pertenecen, nos dice: no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. ¡Qué garantía tan maravillosa! Tú y yo, querido hermano, hermana, iglesia, no podemos temer. Venga lo que venga, pase lo que pase, aunque el enemigo se levante y lo veamos frente a nosotros, sabemos que no podemos temer, porque estamos en Cristo Jesús y el Padre ha decidido darnos el reino. ¡Qué garantía tan maravillosa! ¡Qué seguridad tenemos en Cristo! Ha decidido darnos su reino. Esto es, Él ya estableció que estaríamos eternamente con Él, como sus herederos, como herederos y coherederos con Cristo, herederos de ese reino glorioso y celestial. Jesús es el buen pastor que vino de su propia voluntad, dejando su gloria para humillarse a sí mismo. Lo vemos en Filipenses capítulo 2. Él se humilló hasta lo máximo, dice Filipenses, y lo hizo para reconciliarnos, lo hizo para traernos a su redil, hacernos parte de su rebaño y darnos el reino que Dios preparó desde antes de crear el universo. ¡Qué hermosa palabra de Dios! Amén. ¡Qué hermoso concepto que nos enseña la palabra! Que Dios nos ama tanto que en su plan preparó para nosotros la gloria, preparó para nosotros el que nosotros seamos ovejas suyas. El plan de Dios ya estaba delineado desde antes de crear todo lo que creó Él. Y nuestro buen pastor Cristo Jesús, de acuerdo a Gálatas 4:4, vino en el tiempo preciso, en el tiempo perfecto, para dar su vida y rescatarnos de la esclavitud, rescatarnos de las garras de Satanás y darnos esperanza de vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro buen pastor, Jesús conoce a cada uno de nosotros por nombre. Aún se puede ver esto allá en las tierras del Medio Oriente. Los pastores nombran a las ovejas y les llaman por su nombre. Y las ovejas conocen la voz de los pastores. Se dice que unos pastores duermen entre las ovejas, las agarran de almohadas y están entre las ovejas. Y es lo que Cristo está diciendo en el verso 14, si va conmigo, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Qué hermoso. ¿Conocemos a Cristo en verdad, hermanos? Si yo pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Lo conoces bien? No lo podemos conocer a la perfección porque aún no hemos sido perfeccionados nosotros. Pero podemos conocerlo íntimamente como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro sustento, como nuestro defensor. Lo podemos conocer de una manera íntima. Y eso es lo que nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Donde quiera que usted y yo vayamos, el buen pastor está al pendiente, nos conoce. Él sabe lo que estamos haciendo, Él sabe dónde estamos. Él mira el peligro que viene cuando nosotros ni cuenta nos damos, como las ovejas, y es poderoso para librarnos de las garras del enemigo. Por eso es nuestro buen pastor.
fuera de tiempo para que nosotros entendamos cuál es su voluntad y podamos ser resguardados del mal que viene a este mundo. Jesús lo dijo: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen. Esto nos habla de intimidad, nos habla de cercanía, nos habla de su amor, nos habla de su cuidado por cada uno de los suyos, por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros meditamos en esto maravilloso que Dios, que su Hijo Jesucristo, que el Espíritu de Dios nos conoce por nombre y que quiere tener intimidad y comunión con nosotros, debe traer a nuestra vida paz, debe traer a nuestra vida seguridad, debe traer a nuestra vida consuelo, debe traer a nuestra vida gozo. Debe producir en nosotros una alabanza y una oración a su nombre en excelencia, porque Él mismo, quien nos creó, nuestro Creador, nos conoce y sabe de todas nuestras necesidades. Él se compadece de nosotros. Como un padre, dice el Salmo 103, se compadece de sus hijos. Así se compadece el Señor de aquellos que le temen. No hay ninguna necesidad que el Señor no conozca en nuestras vidas. No hay ninguna debilidad que Dios no conozca en nuestras vidas. Y es por eso que nos dio su Espíritu Santo, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así es. ¡Qué hermoso! Amén. Para el mundo los débiles son los que no sirven para nada, pero para el Señor los débiles somos sus ovejas, y su poder se perfecciona en nosotros, su poder se manifiesta en nosotros y a través de nosotros como ovejas del buen pastor. Aleluya. No hay nada que esté fuera del alcance de la vista de nuestro buen pastor. Él lo conoce todo y podemos estar plenamente convencidos que con Él nada nos hace falta a cada uno de nosotros. Vamos a estar siempre convencidos de que nada podrá destruir nuestra vida. Vamos a estar convencidos de que nada podrá apartarnos de su amor, y últimamente estaremos con Él por la eternidad. ¡Qué seguridad tan maravillosa tenemos! Nos amó desde antes de crear todo, nos llamó con su amor, nos justificó por la sangre de Cristo, nos está santificando por la obra de su Espíritu Santo, y un día estaremos en su presencia cuando Él glorifique nuestras vidas. Todo esto es nuestro buen pastor. ¿Cuántos alaban su nombre? Él es nuestro buen pastor. Y en el verso 6 del Salmo 23 nos dice el salmista David, y lo podemos decir nosotros ciertamente, que dice: el bien y la misericordia me escoltarán. De vez en cuando, no va los domingos cuando voy a la iglesia, y si no voy, pues de ningún modo. O no va los viernes, ¿verdad que no dice así? Dice: ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Y luego nos habla que aún en la eternidad y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa es la eternidad a su lado. Aleluya. Dígalo conmigo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuántos se gozan en eso? Cuando estaba Jesús hablando, estaba hablando al pueblo de Israel. Estaba hablando con las multitudes en este capítulo. Desde el capítulo 9 vemos que Jesús, saliendo del templo después de tener un altercado con los líderes, lo querían apedrear, mas Él salió por en medio de ellos. Y cuando salió del templo encontró al ciego
y lo sanó. Y es cuando él dijo: yo soy la luz del mundo. Después de todo esto, aún estaban estos hombres juzgando a Cristo y juzgando al ciego que había sido sanado. Y por eso Jesús los reprende diciéndole que son pastores falsos, que son ladrones y salteadores, porque según ellos son los que podían dar la entrada al reino de los cielos a quien ellos querían. Amén. Pero la palabra nos dice en este capítulo de 10 que Jesús continúa hablando: yo soy la puerta, nadie puede venir al Padre, tiene que entrar por mí. Yo soy la puerta, y el que por mí entra hallará vida eterna, y saldrá y entrará, dice la palabra, y hallará vida, salvación en él. Jesús es la puerta. Y Jesús continuaba hablando al pueblo, y ahora entra en el tema del pastor. Y en el discurso que estamos viendo nosotros, cuando está hablando Jesús de que Él es el buen pastor, el pastor que es la puerta, los que somos gentiles, los que no formamos parte del pueblo de Israel, Dios no nos dejó en el abandono. Cristo Jesús mismo lo dijo en este capítulo, que Él vino por cada uno de nosotros. Y si vamos al verso 16, de aquí mismo Juan 10, dice Juan 10, 16: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Recordemos que Él vino al pueblo de Israel, dice: a lo suyo vino, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Amén. Pero Él tenía también, aparte de los suyos, otro rebaño, el cual Él iba a salvar con su sangre. Vamos a Efesios 2:14. Efesios 2:14. Miren lo que dice Pablo. ¿Lo tenemos? Amén. Efesios 2:14 dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál ambos pueblos? Judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Ahí está lo que estaba diciendo en este verso 16: tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Tú y yo, iglesia, que no somos judíos, escuchamos la voz del pastor, porque Él nos había escogido desde antes de fundar el universo. Y cuando escuchamos el mensaje de salvación, llegó a nosotros la fe. Esto se llama en teología la gracia irresistible de Dios. Nosotros no tuvimos que hacer nada para obtener la salvación. Él nos llamó, abrió nuestro oído espiritual por medio de la palabra y el Espíritu Santo, y vino la fe para que creyésemos en Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Oímos su voz, y ahora somos parte de ese redil compuesto de dos pueblos, los gentiles y los judíos, y ahora estamos en presencia de nuestro buen pastor. Él tenía otras ovejas, las cuales somos nosotros, pero Él venía con una encomienda del Padre para alcanzarnos a nosotros. Él sabía que debía traer esas ovejas del otro redil y hacer de los pueblos, de los dos pueblos, un solo rebaño. Qué privilegio tan grande tenemos. No nacimos como judíos, pero Él ya nos había escogido como su pueblo. ¿Qué dice Pedro? Pero ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. En el Salmo 100 vemos que dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué hermoso. Él nos escogió, no nosotros a Él. Vaya
dice de la siguiente manera: pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Qué glorioso este verso. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, como dijo Isaías, cada cual se apartó por su camino. Andábamos donde creíamos que deberíamos de andar, menos cerca del pastor. Pero fue tan maravilloso ese Dios que servimos, que aún estando descarriados nos llamó, nos trajo con cuerdas de amor, y ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. ¿Qué Guardians of the Galaxy ni qué nada? Tenemos al pastor y guardián de nuestras almas, el que hizo las galaxias, es nuestro creador, el que hizo las estrellas y las conoce por nombre, nos conoce por nombre a nosotros también. Aleluya. Para que Jesús pueda ser tu pastor, debes conocerlo íntimamente. Para que Jesús pueda ser tu pastor, debes hacerlo el Señor de tu vida. Para que Jesús pueda ser tu pastor, Él necesita tener el primer lugar en todo, en tu vida. Tu voluntad tiene que estar sometida a la del buen pastor. Porque el buen pastor es el que nos puede guiar por sendas seguras. Me guiará en el Salmo 23 por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aleluya. Él nos va a guiar por esas sendas seguras, sendas de justicia, sendas que nos llevan a su presencia, a su reino celestial. No hay otra forma, querida iglesia, querido oyente que estás escuchando en este día, no hay otra forma de poder alcanzar la vida eterna. Es a través del buen pastor que alcanzaremos a estar seguros para la eternidad. Él lo dijo claramente: mis ovejas me conocen. Esta tarde la pregunta es: ¿conoces la voz del buen pastor? ¿O no sabes distinguir entre la voz del buen pastor y las voces del error? ¿Entiendes cuál es su voluntad para tu vida? ¿Tienes la seguridad de la vida eterna? Si estamos en Él, estamos seguros. Regresemos aquí, hermano. Leamos desde el 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, mandó las ovejas, huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque no solo trabaja por el pago, por el pago, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Ahora venga conmigo al 28, 27. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Y luego que dice, yo las conozco. Y luego que dice, y me siguen. Si no lo estamos siguiendo, entonces hay un problema. 28. Yo les doy vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna en esta tarde? Y luego dice, y jamás perecerán. Romanos 8:1. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva
dice, jamás perecerán. Pero fíjese qué hermoso, y nadie las arrebatará de mi mano. Quizás nos salimos del redil, quizás anduvimos por un tiempo entre las montañas, entre los peligros, ciegos, dando tumbos, expuestos. Pero ¿qué dice aquí? Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Él ya hizo. Nada nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Por eso dice la palabra, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Y Él mismo lo declara aquí. Yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Y fíjense lo más maravilloso, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Cuando tú y yo venimos a la salvación es porque el Padre nos trajo al Hijo. Como ovejas que andaban descarriadas, nos trajo al Hijo y nos presentó como un regalo, todos maltrechos, todos, ¿verdad?, peludos, llenos de lana, sucios, malolientes, heridos. Así nos trajo ante el buen pastor, y el buen pastor comenzó a darnos su cuidado, comenzó a lavar nuestras heridas, comenzó a ungirnos con el aceite de su espíritu para sanarnos. Ese buen pastor nos restauró y nos trajo al redil. Y la palabra nos dice que Él nos presentará delante del Padre. El Padre nos trajo como un regalo para ser restaurado. El Hijo nos restaura con su sacrificio y nos mantiene a través de su Espíritu Santo en santificación hasta el día que nos glorifique y nos presente como un regalo perfecto delante de su Padre. Es un circuito cerrado, no hay ninguna forma de que nos podamos perder, porque el Padre nos trajo a Jesucristo, Jesucristo nos lavó, nos transformó, nos regeneró, y el Espíritu Santo nos mantiene en la salvación para un día Él presentarnos, dice la palabra, sin mancha y sin contaminación, sin caída. Y lo vamos a ver, vaya conmigo a Judas 24. Es una carta de un solo capítulo, está antes de Apocalipsis. Judas, verso 24, nos dice, y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Gloria al nombre de nuestro Señor. Dice, es poderoso para guardarnos sin caída. Esto significa sin que nos perdamos con el mundo. Vamos a caer en el camino, sí, pero nos va a levantar. Esto habla de una apostasía, de aquellos que se apartan de una vez porque nunca tuvieron el Espíritu de Dios, pero lo que tenemos, su Espíritu es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha. Ahorita estamos manchados, pero un día nos quitará toda mancha, ya no habrá pecado en nuestra carne. Por eso nos va a presentar sin mancha. Vale la pena servir a nuestro buen pastor. Vale la pena adorar su nombre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y luego dice, yo y el Padre somos uno. Y los judíos le aplaudieron y dijeron, gloria al Padre que te envió. ¿Qué dicen del 31? Dice, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Wow, ni así doblegaron su ego. Qué tristeza, ¿eh?
Pero gracias a Dios que Él nos alcanzó a nosotros. Él nos dio vida y vida en abundancia. Escuchamos su voz, nos conoce, lo seguimos, y lo más hermoso es que podemos llegar delante de Él en cualquier hora del día, sabiendo que nos abraza, nos cuida, nos protege. La pregunta es: ¿estás siguiendo al buen pastor o estás siguiendo tu propia voluntad? ¿Cuál es en esta tarde tu actitud? ¿Estás siguiendo al buen pastor o estás siguiendo lo que tu carne te dicta? Necesitamos entender que Dios es maravilloso y quiere resguardarnos, bendecirnos, protegernos y por último glorificarnos en su presencia. Pero necesitamos nosotros ser esas ovejas mansas, no ser cabritos ni carneros. Necesitamos ser ovejas que nos abandonemos en sus manos para que su voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas, para que Él un día nos levante con Él en las nubes y podamos gozar de su presencia por la eternidad. Si nos gozamos cuando el Señor nos toca en la alabanza y en la oración, ahora imagínense cómo va a ser en su presencia todo el tiempo, por la eternidad, sintiendo esa cercanía a Él. Nada nos puede arrebatar de su mano. Lo que nos habla de Jesús como nuestro buen pastor, Él está cuidado a nosotros. Nos ama porque dio su vida y nos guarda, nos protege hasta el día en que estemos en su presencia. ¿Cuántos se gozan por eso? Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por esta palabra. ¿Cuántas ovejas